Hola, buen día. Soy Cristian Reyes y voy a presentar el funcionamiento de las sentencias join. Es decir, vamos a ver las sentencias cross join, inner join, left join, right join, outer join y self join. Aunque está de outer join, cubre lo que es el left join, right join y full join. Iniciaremos con cross join o lo que es lo mismo, combinaciones cruzadas. Las combinaciones cruzadas, para ejemplificar, em, son, o más bien muestran todas las combinaciones de todos los registros de las tablas combinadas. Para este tipo de join no se incluye una condición de enlace, es decir, todo lo que está en la tabla del lado izquierdo cruza con cada uno de los elementos de la tabla derecha. Y así se va marcando por cada uno de la tabla izquierda con la tabla derecha. Tabla izquierda con el 1, 2, 3 hasta el n número de la tabla derecha, tengan o no tengan relación. Entonces, para calcular el número de filas del resultado, esto es igual a que el número de registros de la primera tabla multiplicado por el número de registros de la segunda tabla eh, nos da el total de filas. Por ejemplo, si tenemos 3 aquí y 3 acá, el resultado de la tabla final van a ser 9, que es el número de asociaciones que podemos contar en este ejemplo. 3 de aquí y 3 de aquí son 6, más 3 de aquí son 9, que es lo mismo, 3 por 3 nos da un resultado de 9. Bueno, esto vamos a ejemplificarlo. Entonces, para los ejemplos tenemos ya una base creada que vamos a utilizar. En este caso con mi nombre, Reyes Cristian. Y bueno, tenemos 5 distintas tablas. Vamos a verlas rápidamente. Tenemos empleados. No las voy mostrando. Está. Son sus campos que tienen número de empleado, nombre, edad, oficina, título, contrato, un ID de jefe, cuota y ventas. ¿Okay? Tenemos una segunda tabla que es oficinas, donde tenemos el ID de la oficina, la ciudad, región, el ID del director, un objetivo y ventas. La tercera tabla es de clientes, donde tenemos el ID, que es un consecutivo, el número de cliente, el nombre del cliente, el representante del cliente y un límite de crédito. Tenemos la tabla productos, que tiene un ID de fabricante, un ID de producto, descripción, un precio y el número de existencias. Y finalmente tenemos pedidos. Para el pedido tenemos su ID de código, que es un consecutivo también, número de pedido, fecha de pedido, el número del cliente, el representante, el fabricante, el producto, la cantidad y el importe. Bueno, entonces ejemplificando el cross join, tengo los ejemplos aquí. Vamos a hacer lo primero, combinar los registros de ciudad de la tabla oficinas con el nombre de los empleados de la tabla empleados. Entonces, tabla oficinas. Estamos viendo que en tabla oficinas tiene un total de 11 registros
Y si vemos la tabla de empleados, tiene 18 registros. Entonces, considerando el número total de las tablas y dado que no tiene ninguna condición, el número resultante va a ser de 198 registros para la consulta que vamos a hacer. Iniciamos seleccionando los campos que necesitamos. Necesitamos de la tabla oficinas, los registros de la ciudad. De esa misma tabla necesitamos la... ¿No es cierto? Ya nada más es de empleados. Necesitamos el nombre. Le indicamos a partir del from la primera tabla de la que vamos a buscar, en este caso es oficinas. Y hacemos el cross join con la segunda tabla con la que tenemos que cruzar, en este caso empleados. Y lo ejecutamos. Como vemos aquí, para ver primero que está bien, el número total de registros es 198, justo el que nos había dado la operación que hicimos anteriormente. Y que podemos ver aquí, bueno, que a cada una de las ciudades se está cruzando con cada uno de los nombres de los empleados. Es decir, para la primera oficina, que es Barcelona, nos está dando cada uno de estos 18 empleados, empezando por Erika Jiménez, terminando José Antonio. Luego va a seguir otra vez con la siguiente ciudad, que es Barcelona, en este caso región sur, que nos está indicada acá la región, y lo mismo. Va a empezar con Erika, va a seguir con cada uno de ellos hasta José Antonio. Y así por cada uno de las oficinas. Luego Valencia con los siguientes 18 empleados, Alicante con los 18 empleados, así hasta concluir con Valencia de la región este. Entonces aquí están, es Barcelona, empieza con Erika, y bueno, si consideramos que eran 18 hasta José Antonio, y vuelve a empezar con Erika para la siguiente oficina. Termina en José Antonio, inicia en Valencia y sigue con los 18, así hasta terminar. Ok, vamos a seguir un segundo ejemplo. Vamos a combinar los registros de ciudad y región de la tabla oficinas, excluyendo la región centro con el nombre de los empleados de la tabla empleados. Entonces este es muy parecido al anterior, sin embargo aquí vamos a hacer una exclusión por región, mismo que también vamos a mostrar para que sea un poco más claro, haciendo un cross join. Entonces, bueno, dado que es muy parecido, vamos a copiar este. Entonces ya tenemos aquí la ciudad de la tabla oficinas, nos falta la región, vamos a incluirla, oficinas.región, y ya tenemos el nombre de los empleados, el nombre de la tabla de empleados. Ya tenemos que es de oficinas, ya tenemos la tabla cruzada, el cross join con empleados, y finalmente nos pide hacer una exclusión o una selección de qué datos son los que queremos tener. Entonces excluimos donde la región no sea el centro, ¿no? Entonces le decimos que donde encuentre esta palabra en el campo de la región no nos lo den a consulta. Entonces, bueno, aquí ya se puede ver la ciudad, la región y el nombre de cada uno. Si vemos en la región, ya no tenemos el centro.
Y nos sigue dando el cross join de ambas tablas. Nos está dando por cada ciudad cada uno de los empleados. Entonces, si queremos verificar lo que hemos hecho, vemos aquí en oficinas que tenemos dos centros. Todo lo demás es norte, este, oeste o sur. ¿Qué pasa? Que entonces si al total de estas tablas, bueno, hasta el total de estas filas, que son 11, le quitamos estos dos, nos quedan 9. Y de los empleados, no le quitamos nada, siguen siendo 18. Entonces 9 por 18 nos da 162, que es el resultado que debe tener este cross join. Nos vamos a ver el final y efectivamente vemos que son 162 y que no nos está dando la región centro. Vamos a un último ejemplo con cross join. Ok, combinar, son un poco más pequeño. Combinar los registros de la oficina y ciudad de la tabla oficinas con los productos y cantidades de la tabla pedidos con la cantidad de pedido mayor a 30. Ok, entonces aquí nos pide que de la tabla oficinas le demos la oficina, de esa misma tabla, bueno, campo, perdón, le demos la ciudad de pedidos, le demos el producto y la cantidad. Sí, ¿qué es lo que está marcando aquí? Los registros de oficina y ciudad de la tabla oficinas, son estos dos, con los productos y cantidades de la tabla pedido. Producto, cantidad de la tabla pedidos. Entonces, primero, ¿cuál es la primera tabla? Oficinas. ¿Con cuál la vamos a cruzar? Con pedidos. Y tenemos aquí un criterio de búsqueda que dice que la cantidad de pedido tiene que ser mayor a 30. Where pedidos. La cantidad de pedidos sea mayor a 30. Y bueno, vamos a hacer una ordenación para que se vea un poco mejor. Por oficina. Bueno, antes de ejecutar veamos la tabla donde en los pedidos tenemos todos estos registros, son 30 registros, sin embargo, estamos solicitando que la cantidad del pedido sea mayor a 30, es decir, que este campo de aquí sea mayor a 30. Digamos que estamos buscando los pedidos con la mayor cantidad, que es lo que estamos buscando. Entonces tenemos este, me parece que son 3, si es que no se me escapa alguno por ahí. Y de la tabla oficinas, pues son 11 más. Entonces 11 por 3 son 33, que es el número de registros que nos debería de dar. Y efectivamente son 33 y nada más nos está dando los productos con una cantidad mayor a 30 para cada una de las oficinas. Valencia, Alicante, Castellón, etcétera. Si nosotros quitáramos este where, haría el cruce con todos y cada uno de los productos. Entonces, en este caso tenemos una diferencia aquí pues, bastante significativa, son 330, ¿no? Dejémoslo con la cantidad de pedidos así. Suponiendo que quieren ver qué oficinas se pueden encargar de la mayor cantidad de productos. ¿No? Okay.
Se fue el cross join. Sigamos con el inner join. ¿Qué es el inner join? Bueno, se suele definir como condición de selección de la correspondencia entre una clave primaria y una externa. La condición se considera cumplida si la clave externa seleccionada de una tabla coincide con la clave primaria de otra tabla. Es decir, solo se permiten aquellos registros de datos que contienen valores comunes. Bueno, ¿qué quiere decir? El inner join nos permite solamente mostrar los datos que coincidan entre dos tablas. Tenemos una tabla A y una tabla B con la intersección que nosotros le especifiquemos, una búsqueda de dos campos, solamente nos va a mostrar aquellos que sí tengan esta coincidencia. Esta cláusula busca coincidencias entre dos tablas, una función a una columna que tienen en común, de tal modo que solo la intersección se mostrará en los resultados. El conjunto resultado de un inner join a partir de las tablas A y B corresponde a su intersección. Entonces, para ejemplificar un poco mejor, bueno, antes de los resultados, vamos a ponerlo con un ejemplo súper claro, una tabla rápida de Excel. Suponiendo que tenemos dos tablas, tenemos un ID de empleado, por poner algo, y un nombre, y tenemos el ID 5 para Jorge, 10 para Jesús, 15 para Josué. Y de este lado tenemos un oficinas y ID empleado. Vamos a ponerle Ciudad de México, Jalisco, Monterrey. Y en Ciudad de México tienen al empleado 5, Jalisco al 15 y en Monterrey al 20. Al momento de hacer un inner join, lo que nos da al cruzar esta tabla con esta tabla es que este va a cruzar con este, dado que coincide. Este de Josué va a cruzar con este de Jalisco. Y este de Jesús, que no tiene una relación con las oficinas, no lo va a mostrar. Y lo mismo pasa de este lado, pues Monterrey no está cruzando con ninguno de estos, entonces estos dos no se mostrarían. Nos mostraría a Jorge con Ciudad de México, a Josué con Jalisco y fin. Hasta ahí se acabaría. Bueno, ahora lo mostramos SQL Server. El primer ejemplo. Listar el nombre y oficina de los empleados e indicar a qué ciudad corresponde de la tabla oficinas. Entonces, primero indicamos los datos que nos están solicitando que se muestren. En este caso, primero nos pide que de empleados, así, mostremos el nombre, y de empleados mostremos la oficina, y que de la tabla oficinas mostremos la ciudad. Entonces, la primera tabla es empleados y utilizamos el inner join. Entonces lo vamos a cruzar con la tabla de oficinas. Y este inner join tiene que ir acompañado con los campos que tiene que identificar la búsqueda, que tienen que coincidir, que se tienen que cruzar. Antes de continuar, entonces, tenemos que ver qué ciudad
le corresponde a estas oficinas. Entonces, en oficinas tenemos aquí este ID que es de oficina, y en empleados tenemos también el campo de oficina. Estos son los que hacen que crucen y se busque las coincidencias. Ok, entonces tenemos que ver que de empleados el campo oficina coincida con la tabla oficinas, el campo oficina. Y aquí ya nos da el cruce. Entonces, para Erika Jiménez, que tiene la oficina 15, el inner join lo está cruzando con la ciudad Barcelona, el cual su oficina es el 15. Para Laura Flores, que su oficina es el 12, lo está cruzando con la ciudad de Alicante, que es la oficina 12. Para Ernesto, su oficina es el 11, la ciudad es el 11. Y entonces aquí nos muestra cada una de estas coincidencias. Aquellos que no tienen una oficina que coincida, o sea, un empleado con una oficina que no coincida con una ciudad de esa oficina, pues no nos los está dando. Veamos un segundo ejemplo. Aquí. Listar el número de pedido, cliente e importe de la tabla pedidos. E indicar el nombre del cliente de la tabla clientes de aquellos pedidos mayores a 25,000. Seleccionamos los primeros que nos piden. Nos pide pedido de la tabla pedidos. Entonces es pedidos, pedido, es num pedido. Igual de pedidos es cliente e importe. Y luego de la tabla clientes nos está pidiendo el nombre. Vamos a hacer un cruce para ver a quién le corresponde estos pedidos. Nos tenemos aquí en la tabla pedidos. Tenemos el número de pedido. Tenemos... ¿Qué más pedían? El número de pedido. El cliente, que tenemos un ID. Y el importe. Queremos saber qué nombre le correspondería a cada uno de esos pedidos. Entonces, ¿con cuál lo cruzaríamos? Bueno, pues tenemos el número del cliente, pero no su nombre, al menos en esta tabla. Si vemos clientes, tenemos aquí el número del cliente y su nombre. Entonces aquellos que tengan esta coincidencia son los que queremos buscar. Entonces la primera tabla de la que vamos a buscar es pedidos y hacemos el inner join con clientes. Y le indicamos cuál va a ser el campo que tiene que buscar para coincidencias. En este caso es pedidos cliente. Y que coincida pues con este, que es número cliente, ¿no? Entonces es la tabla clientes punto numcle, que es esto. Y tenemos aquí un rango de búsqueda que es de aquellos pedidos mayores a 25,000. Entonces le agregamos el where, donde los pedidos, su importe sea mayor a 25,000. Antes de ejecutar, ¿qué es lo que estamos pidiendo de ahí? Bueno, pues que solamente aquellos importes altos, por llamarlo de algún modo, son los que nos va a dar en esta búsqueda o en este resultado que estamos haciendo. Y con las coincidencias nada más del número de cliente. Básicamente lo que necesitamos son los clientes con los montos más altos de importe. Listo. Entonces tenemos aquí 4 resultados.
mayores a 25.000 y a través del campo cliente nos está dando el nombre de cada uno de estos clientes. Un último ejemplo. Tenemos listar número de pedido, producto y cantidad de la tabla pedidos e indicar las existencias de la tabla productos. Bueno, indicamos primero lo que necesitamos ver en la tabla, una consulta. Pedidos, el número del pedido, el producto de los pedidos, la cantidad y de los productos necesitamos las existencias. Ok, ¿de qué tabla? Pues primero de pedidos y el inner join lo hacemos con la de productos, ya que el campo con el que podemos cruzarlo es con el de producto por parte de pedidos y de la tabla de producto, perdón, es productos, es el ID producto. Y ese es el resultado. En este caso no hicimos ningún where, los pusimos todo, donde nos está cruzando el número de pedidos, el producto y la cantidad contra las existencias que existen de ese producto. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede ver aquí? Bueno, tenemos un pedido donde ese pedido tiene una cantidad determinada, en este caso 10, del producto llamado 112. Tenemos 115 existencias. Se puede cubrir bastante bien, pero ¿qué pasa en estos casos? Por ejemplo, tenemos un número de pedido donde nos están solicitando 5, sin embargo, solo hay 2 existencias de ese producto. Tenemos otro pedido para ese mismo producto donde la cantidad es mucho mayor a las existencias que se tienen, ¿no? Entonces, este es un tipo de uso que se le puede dar al inner join. Bueno, ahora sigamos con el outer join. Y el outer join tenemos 3 sentencias para este join, ¿no? Que es el left join, right join y full join. Bueno, a diferencia de un inner join, donde se busca una intersección respetada por ambas tablas, ¿qué pasa con el left join? Bueno, el left join damos prioridad a la tabla izquierda y buscamos en la tabla derecha. Si no existe ninguna coincidencia para alguna de las filas de la tabla izquierda, de igual forma todos los resultados de la primera tabla se muestran, y pasa lo mismo con el right join, ¿no? En el caso del right join la situación es muy similar, pero aquí se da la prioridad a la tabla de la derecha, buscando contra la tabla de la izquierda. La tabla asociada al from será siempre la tabla left, y la tabla que viene después del join será la tabla right. O sea, si viéramos los que hemos hecho hasta ahorita, el from, esto siempre se considera la tabla izquierda, y los join son las tablas derechas. Gráficamente lo tendremos de este modo. Este sería un left join, donde de 2 tablas te dan no solamente lo que tiene en la intersección, sino que te da también todos los demás resultados de la tabla izquierda. Y con el right, bueno, pasa al contrario. Aparte de la intersección con la tabla de la izquierda, te da todos los resultados posibles o las muestras de todos aquellos de la tabla derecha, ¿no? Entonces es left y es right. Y bueno, tenemos el full join, que el full join lo que nos está dando pues es todo, las coincidencias y las que no, ¿no? Entonces un full join es una combinación entre un left join y un right join. Se muestran todas las filas de cada tabla poniendo null cuando no se pueden emparejar. Los null también aplican con el left
y el right. Es decir, cuando, cuando estamos en esta sección donde no hay coincidencias con B, bueno, su resultado en caso de tener muestras de B te las pone como null, dado que no hay una coincidencia, te pone null en su campo. Lo mismo del right hacia left, del B hacia la A en este ejemplo. Todas aquellas búsquedas donde no tengan una coincidencia con A, te las pone null. ¿Y qué pasa con el full? Pues el full es como una combinación de ambos, te da las intersecciones, pero te da también todos aquellos campos en los que no hay alguna coincidencia entre los campos de búsqueda. Vamos a ejemplificar. Vamos a poner primero acá. Listar la oficina y ciudad de la tabla oficinas e indicar el nombre del empleado para esa oficina. Entonces, primero los datos que se tienen que mostrar, que necesitamos de la tabla oficinas, la oficina. De la misma tabla necesitamos el campo de ciudad. Y de empleados necesitamos el nombre. La tabla de la izquierda, el from, hacer oficinas. Y el left join, en este caso el join empleados, el cruce, esta es la tabla de la derecha, ¿no? Y el campo de coincidencia es el ID de oficina, y del segundo lado es oficina. De hecho aquí el campo se llama igual, esto puede o no puede suceder, simplemente tiene que tener esa relación. En este caso esta oficina es de la tabla oficinas y este es de la tabla empleados. Bueno, antes de ejecutar, vamos a bajar esto un poco porque ya está muy arriba. Aquí. Okay. Entonces, ¿qué pasa en oficinas? Tenemos estos que son los ID de oficinas, estos son los que se va a buscar contra la de los empleados. Pero ¿qué pasa? Digo aquí así de rápido, por ejemplo Juan Víctor no tiene una oficina asignada. Y aquí en oficinas vemos que van, bueno, no tiene consecutivo, pero haciendo una búsqueda así rápido, por ejemplo creo que el 30 y el 28 no están acá. Efectivamente, el 30 y el 28 no hay algún empleado que esté asignado a una oficina 30 y 28. Entonces, bueno, vamos a ejecutar. Con lo que dije, pues ya lo vamos viendo. Pasa entonces que para la oficina 30, justo el ejemplo que estábamos viendo, que es la de la ciudad de Barcelona, no hay un empleado, no hay alguien asignado ahí. Sin embargo, a diferencia del inner join, nos está mostrando este resultado. Si sigamos esta misma búsqueda con un inner join, este resultado no lo da, porque al no haber coincidencia, lo descarta. Aquí se le está dando prioridad a la tabla de oficinas, que es la tabla izquierda. Entonces, este, a pesar de que no hay coincidencia, lo muestra con un campo de null, pero lo está mostrando. Lo mismo está pasando, vemos con Madrid, con Pamplona, con Valencia. 23, 24, 26 y 28 no hay algún empleado que esté asignado a esa oficina. Entonces, ese es el left. Ahora vamos a ejemplificar este mismo con el right. Entonces, va a pasar al revés. Aquí van a ser los empleados, todos los empleados, porque esta es la tabla de la derecha, nos los va a mostrar a pesar de que no tengan una oficina indicada. Entonces, en el de left nos aparecían todas las oficinas, tuvieran o no tuvieran empleados. Y para este que es el right nos están mostrando todos los empleados, tengan o no tengan oficinas indicadas en su tabla. Y ahora vamos a ver este con, con el se llama full join.
El full join, pues como dijimos, es una mezcla de estos dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a dar las coincidencias, los que no tengan asignado de ciudad, bueno, un empleado a una ciudad, y los que no tengan, los empleados que no tengan asignadas una oficina. Entonces nos va a mostrar todo. Entonces aquí tenemos el ejemplo que vimos ahorita, nos da Barcelona sin alguien que esté asignado a su oficina. Y también tenemos por acá a Juan Víctor, que no tiene asignada una, una ciudad, una oficina directamente, ¿no? Todos los demás, bueno, es lo mismo, estos que sí tienen los tres datos, pues son aquellos que sí tienen una coincidencia para la oficina. Y bueno, acá tenemos unos más que no tienen asignación. Pero esto es una totalidad de estos dos. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a listar número de cliente y nombre de la tabla clientes e indicar su número de pedido de la tabla pedidos. Entonces, ¿qué quiere primero? De la tabla clientes, el número de cliente de la misma tabla, quiere su nombre y por último de la tabla pedidos, el número de pedido. La tabla de la izquierda va a ser clientes. Vamos a iniciar con un left. Y la tabla de la derecha va a ser pedidos. Y la que nos da la coincidencia es del lado izquierdo, número de cliente, del lado derecho, de la tabla de pedidos, el cliente. Ejecutamos. Entonces al ser left, nos va a dar todos los clientes. Está dando prioridad a la tabla izquierda a todos los clientes. Entonces aquí tenemos su nombre, su número y vemos sus pedidos. Entonces, ¿qué se puede ver aquí? Pues, por ejemplo, que Antonio Canales no tiene un pedido, ¿no? Que Juan Suárez no tiene un pedido, que Jaime Llorens tiene 4 pedidos, ¿no? Luis García tiene uno. Entonces, podemos detectar a todos los clientes cuáles tienen pedidos y cuáles son y cuáles no tienen algún pedido, ¿no? Tenemos a María Silva, no tiene pedido, Junipero Álvarez no tiene pedido. Ahora, del lado contrario, con el right, vamos a ver todos los pedidos, tengan o no tengan clientes asignados. Sin embargo, aquí está el resultado. Sin embargo, todos los pedidos pues, deben de tener una persona asignada. Un pedido sin cliente, pues no sería algo correcto. Entonces, este tipo de búsqueda para este ejemplo en particular sería buscar que no haya algún error. Si hubiéramos encontrado aquí un número de pedido que no tiene un cliente, bueno, pues tendríamos ahí algún, algún problema con la base, en este caso de nombres, por no tener un, una asignación hacia un pedido ya hecho. Pero pues aquí vemos que sí está completo, entonces no hay problema. Y bueno, el full join, donde nos va a dar todos, ¿no? Tenemos aquí otra vez los nombres y vemos que nos están apareciendo los que son los que tienen nulos. Del lado de derecha hacia izquierda, bueno, eso es más difícil que no nos dé, entonces aquí nos está dando en sí el left, los nombres que no tienen pedidos, porque ya vimos aquí que todos los pedidos sí tienen un cliente. Entonces nos está apareciendo todo. Veamos un último ejemplo. Listar número y nombre de empleados e indicar el nombre del cliente que tiene asignado. Empezamos con los campos que necesitamos ver, la tabla de empleados, el número de empleado, es la misma tabla, el nombre, y de clientes también el nombre. Y para no confundirlo en bueno, en la búsqueda, en el resultado, vamos a ponerlo aquí que este es el representante y este es el cliente. La tabla de la izquierda es empleados, la tabla de la derecha
Bueno, empezamos con la búsqueda left. Toda la derecha es clientes. Y el campo que va a cruzar va a ser el número del empleado. Que esa tiene que coincidir con la que tiene asignado el cliente. Clientes como representante del cliente. Listo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que Erika Jiménez, perdón, que es representante, no tiene un cliente asignado. Y Genaro Vicente, o Vicente, igual, no tiene un cliente asignado. Veamos de la derecha. Veamos si algún cliente no tiene asignado representante. O sea, es lo contrario. Tenemos todos los clientes y aquí vemos, por ejemplo, que no hay ningún null. Quiere decir que todos los clientes tienen al menos un representante asignado. Y pues finalmente un full join como mezcla de los dos. Entonces aquí vemos que nos aparece Erika, null, y todos los demás, bueno, con su asignación. Bueno, para concluir, vamos a ver el self join. ¿Qué es el self join? Bueno, se usa cuando se quiere ligar una tabla a sí misma. Esto en ocasiones en que las columnas de una tabla estén relacionadas. Bueno, gráficamente no lo tenemos como un diagrama como lo habíamos visto, sino con una tabla, ¿no? Donde aquí se indica que está relacionada a ella misma. ¿De qué manera? Bueno, esta tabla tiene un staff ID, o sea, un ID del staff, del trabajador, y también tiene aquí un manager ID. Todo lo demás, bueno, es un ID de la tienda, su nombre, su teléfono, su email. Pero aquí de esta tabla está diciendo que aparte de que tienes tu ID como empleado, también estás indicando quién es el gerente, el gerente de la persona, su ID. Entonces, de este mismo em, tienes a los gerentes incluidos en esa tabla. Entonces, si en esta misma tabla que indica esto, que está relacionada a sí mismo, puedes hacer que busques a tu gerente, en este caso, dentro de tu misma tabla de Sales Staffs, ¿no? Entonces buscar el Manager ID, ver si se encuentra aquí y entonces dártelo como búsqueda de una misma tabla. Vamos a ejemplificarlo un poco mejor. Primero, de nuestras tablas que tenemos aquí, ¿dónde están las tablas? Aquí está. Tenemos estas 5. Vamos de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa en pedidos? Bueno, no, empecemos con empleados. Empleados tiene el número de empleado. O sea, por ejemplo, Laura Flores, su número de empleados es el 110, de Ernesto es el 112, de Antonio es el 101, de Erika es el 500, de Álvaro es el 102. Este es el número de empleado y este es el nombre al que corresponde. Pero también tenemos acá un ID de jefe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera saber en este ejemplo quién es el jefe de Antonio Vigue, bueno, me dice que es el 104. ¿Quién es el 104? Juan Rovira. Esa es la forma en la que busca un self-join. Otro ejemplo, Álvaro Jaunes. Tenemos a Álvaro Jaunes, que su jefe es el 108. Si yo quisiera saber quién es su nombre, el nombre de este jefe, que está con el 108, pues va y busca el 108 y dice, ah, bueno, es Jorge Gutiérrez. Entonces, el jefe de Álvaro Jaunes es Jorge Gutiérrez. El jefe de José González es el 104, que es Juan Rovira. El jefe de, por ejemplo, Juan José, pues no tendría. No nos daría más que un null. Entonces, si intentamos ver las demás tablas, pues no tenemos una tabla
con cuál más buscar. Oficinas pues no tiene más que el director, que bueno, este es el nombre de los empleados. Entonces esto no nos da un self-join, una búsqueda a sí misma. Tenemos oficina, tenemos director, pero no tenemos otra con cuál cruzar a esta misma tabla. Tenemos clientes, que tiene el cliente un ID consecutivo, un número de cliente, un nombre, un representante, pero pues ninguno de estos se puede buscar a sí mismo. Productos pasa lo mismo. Tenemos un ID de fabricante, un ID de producto, una descripción, un precio y unas existencias. No se puede buscar a sí mismo. Y pedidos, tenemos aquí un consecutivo, un número de pedido, su fecha, el número del cliente, que esto pues tiene que ir a otra tabla que es clientes, un representante que va a tabla de empleados, fabricante que va a productos, producto que va a productos, una cantidad, un importe. Entonces, la única tabla aquí para ejemplificar es empleados. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo pues con esa misma tabla. Y pues la única como búsqueda que podemos dar, ¿no? Entonces vamos a decir con lo que ya vimos. Vamos a ponerle como, eh, perdón, como T1 a la primera tabla. Eso ahorita lo hacemos en el from. Y que nos dé el nombre. Y de esta misma tabla, que vamos a llamar T2, que pues nos dé el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza esto? Que nos va a dar el nombre del empleado y luego va a ser una segunda búsqueda, pero nos va a dar el mismo nombre, pero ya como jefe. La tabla de la izquierda va a ser empleados y le vamos a poner que es T1. Y para hacer un self join tenemos que ver si va a ser del lado left o del lado right para su búsqueda, así como lo vimos con los ejemplos de acá arriba. Entonces un left join y vamos a ponerle que la segunda tabla viene siendo empleados T2. T1 y T2 como sobrenombres a estas tablas para que pues no se termine confundiendo cómo hacer la búsqueda de los nombres. Y luego le decimos que entonces aquí me falta el join, el left join, por eso me seguía marcando el error. Y bueno, entonces le decimos que su búsqueda tiene que ser T1 del jefe. O sea, va a la tabla T1 y ve, déjame pongo la tabla aquí. Va aquí entonces para empleados que en una tabla lógica es la tabla de la izquierda, viene de este lado y entonces le decimos que siendo la tabla 1 venga esta columna que es jefe y que entonces en una tabla lógica 2 de la misma que es empleados lo busque con número de empleado. Este es un self join. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nos da aquí, bueno, vamos a poner este as empleado como as jefe. Nos da empleado y ya nos da el jefe de la misma tabla. Entonces lo que habíamos visto ahorita, Antonio Viga tiene como jefe a Juan Rovira, ¿no? José González tiene como jefe a Juan Rovira. Álvaro Jaunes tiene a Jorge Gutiérrez. Y bueno, la única forma de hacerlo distinto, bueno, es un right join. Utiliza las mismas los mismos ejemplos que vimos arriba. Aquí nos da de izquierda a derecha, si lo hacemos así, nos da todos los jefes y quién no tiene asignado algún empleado. Por ejemplo, Erika no es jefe de nadie, Laura no es jefe de nadie, Ernesto no es jefe de nadie, ¿no? Ana no es jefe de nadie. El left nos da todos los empleados y quiénes son sus jefes. Erika no tiene jefe, Laura no tiene jefe. Y bueno, pues no hay otra tabla con cual hacer un ejemplo parecido. Entonces, con esto se concluye el tema de los joins: cross join, inner join, left join, right join, full join y self join.